Recuerdo brevemente esos aspectos generales. Hemos hablado en primer lugar de la importancia de la vida práctica cristiana, de llevar a nuestra vida aquellas doctrinas que decimos que creemos, porque si no lo hacemos, somos nosotros los primeros perjudicados. Cuando no nos aplicamos a nosotros mismos las doctrinas que conocemos, por ejemplo, que Dios es soberano, por ejemplo, que Dios ama de forma extraordinaria lo suyo, y otras doctrinas que conocemos, cuando no las aplicamos a nuestras vidas, somos los primeros perjudicados. Y muchas veces reaccionamos ante las pruebas en nuestra vida del mismo modo que reaccionábamos antes de ser cristianos, y eso no es bueno para nosotros. Muchas veces reaccionamos sin pensar ni decirnos a nosotros mismos quiénes somos para Dios, quién es Dios para nosotros, qué espera Dios de nosotros, qué esperamos nosotros de Dios. Muchas veces reaccionamos sin tener en cuenta esas cosas. También eso se ve acentuado por la obra de Satanás, que se encarga de poner dudas y desconfianza en nuestros corazones. Primera cosa que dijimos, importancia de la doctrina en la vida de cada día. También dijimos que si no mostramos en nuestra vida unos objetivos, unas reacciones, unos pensamientos, una forma de hacer, de actuar, de ser distinta a la del mundo, difícilmente podremos evangelizar a nadie. Porque lo primero que nos dirán es, bueno, ¿tú por qué no te aplicas lo que tú mismo dices? De igual modo, también hablamos, así en plan general, de que no solamente en estos versículos, sino en todo el Nuevo Testamento, la vida cristiana se presenta como una vida de sacrificio servicial, o si queréis, cambio el orden de las palabras, como una vida de servicio sacrificial. La vida cristiana es una vida de servicio unida al sacrificio, donde se nos llama a dar todo a Dios y no a estar siempre esperando recibir todo de Dios. Estamos llamados a ser servidores. Y el apóstol aquí en estos versículos nos muestra que hay un argumento fundamental para que seamos servidores. Si tenéis abierto Romanos, empieza con un así que, o un por tanto. Y explicaba y decía, es como si el apóstol dijera, a la luz de toda la salvación, a la luz de todo lo que os ha llegado, como cristianos, no tenéis otra posibilidad de vivir más que la que aquí se presenta. Y haciéndolo, teniendo en cuenta que no es tan importante lo que se hace, sino por qué se hace, cuál es el objetivo de hacer las cosas que aquí se indican. Y el objetivo último de todo cristiano es hacerlo para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Es lo que no debemos de perder de vista. Y decíamos que eso tiene que marcar nuestras vidas. Eso, buscar la gloria de Dios, tiene que marcar nuestras vidas. Pablo dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero yo decía hace unos días, pero si nos vestimos de una forma determinada, también es para la gloria de Dios. O si compramos, o si vendemos, o si salimos, o si entramos, o si vamos, o si venimos, o si vemos, o no vemos, o oímos, o dejamos de oír, todo, la vida cristiana tiene que estar enmarcada en ese último fin. Presente siempre la gloria de Dios. Y presente, como decía antes, lo que nosotros somos, lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de Dios. Así que no una vida de autocomplacencia, sino una vida de negarse cada uno a sí mismo y tomar la cruz cada día. Así que desde que comenzamos el capítulo 12, dijimos que íbamos a hablar de vida práctica cristiana, ¿verdad? Y aquí tenemos al comienzo un aspecto de la vida cristiana que es de fundamental importancia, que todos conocemos, pero que a todos nos conviene recordar. ¿Cuál es este aspecto? Es el de la exhortación cristiana. Exhortación cristiana. Exhortación que todos estamos llamados a hacer, todos, repito, y todos estamos llamados a hacer con todos, incluidos incrédulos. Aunque los argumentos que empleemos con unas personas no van a ser los mismos que los que empleemos con otras. Pero todos estamos llamados a hacerla. Es un asunto de fundamental importancia. Ahora bien, si tenéis abierto Romanos 12, veréis que a partir del versículo 6 se habla de dones.
Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, y el apóstol empieza a enumerar los dones. Y en el versículo 8 dice, el que exhorta, que se dedique a la exhortación. Es decir, la exhortación es un don. Pero eso no puede llevar a ningún cristiano a decir, como es un don y yo no lo tengo, me olvido de este asunto. Eso no es correcto, es totalmente equivocado. Algunos dicen, además, como es muy difícil hacerlo bien, pues lo mejor es no hacerlo. Además, algunos dicen, ¿para qué me voy a meter en otros problemas? Entonces no lo hago. Además, se puede decir también, pues como es probable que el hermano no reaccione bien, entonces no lo hago. Por tanto, lo mejor es quitarme de quebradero de cabeza y de problemas innecesarios. Pero digo, eso no es correcto. Porque pensar así es pensar y hacer lo mismo que dijo Caín acerca de Abel, cuando fue preguntado por Dios. Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No tengo nada que ver con mi hermano. Ya veremos dentro de un rato que hay pasajes en la Escritura donde nos dice que esto es una obligación de todo cristiano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es un don o no es un don? ¿O lo tenemos que hacer todo? Pues sucede igual que con los demás dones. Todos los cristianos tienen algún don o algunos dones, pero todos los cristianos están llamados, aunque no tenga ese don, a ejercer lo que es de ese don, aunque sea en menor escala. Por ejemplo, no todos tienen el don de la hospitalidad, ¿verdad? Pero todos los cristianos estamos llamados a practicar la hospitalidad. Algunos pueden tener alguna excusa, y siempre es bueno tener una excusa para engañarme a mí mismo y decir, yo no la puedo practicar por esto. Piensa bien lo que digo. No hay excusa para eso, porque no la hay si se trata de alguien de nuestra familia, por ejemplo. Pensad un momento. Y los cristianos somos familia, ¿verdad? No la hay incluso si no se tiene una casa propia. Cuando se puede ser hospitalario, por ejemplo, aquí en la capilla, que está a disposición de todos. Unos tienen el don y otros no lo tienen, pero todos estamos llamados a ser hospitalarios. Unos tienen el don de servicio, también lo cita el apóstol ahí en esos versículos de Romanos. Sirven porque ese es su don, pero todos los cristianos estamos llamados a servir. No podemos decir, como no tengo el don, hay un don de pobreza. Pero todos los cristianos estamos llamados a vivir en sobriedad, con sobriedad, dice la palabra de Dios. Así que aunque hay hermanos especialmente capacitados para ciertas cosas, eso no quita la responsabilidad de todos los demás. Al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Pero al que se le haya dado poco, también se le demandará. Y ahí tenemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le dio 10, a otro 5, a otro 1. Tienes el don, tienes 10, ¿verdad? Funciona como 10. Y si tienes 1, funciona como 1. Así que no es excusa para nadie. Y digo que voy a hablar de la exhortación. Pero si nos fijamos en el versículo 1, ¿dónde comienza la exhortación? ¿Qué es lo que pide Pablo? Y decimos, comienza a la mitad del versículo 1. Lo que pide es que presentéis vuestros cuerpos. Eso es la exhortación, ¿verdad? Pablo pide eso. Pero antes de eso hay otras cosas en las cuales nos debemos detener. Es decir, hay una introducción para la exhortación. Hay una preparación para la exhortación. Y en lo que tenemos aquí al comienzo del versículo 12 vemos por lo menos 3 cosas. Además del así que ya hemos comentado en días anteriores, que hace referencia a todo lo anterior de la carta a los romanos, el apóstol dice, en primer lugar, hermanos. No es una casualidad, ¿verdad? Lo hace por algo. En segundo lugar, no ordena, sino que ruega. Y en tercer lugar, pues expone
o muestra un argumento. Os voy a pedir tal cosa, pero a vosotros, hermanos, os ruego y por esto. Hoy vamos a detenernos en los dos primeros factores. Hermanos, y os ruego. El asunto de las misericordias de Dios lo dejaremos para la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero si ya nos comparamos con lo que dice ahí Pablo, quizá cualquiera de nosotros, al acercarse a un hermano, le hubiera dicho: por tanto, lo que tienes que hacer ya de una vez es presentar tu cuerpo en sacrificio. Quizás podríamos haber dicho eso, ¿verdad? O si es alguien con autoridad en la iglesia, un anciano, un responsable, quizás hubiera dicho: te ordeno que hagas esto ya de una vez. No es lo que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a detenernos en primer lugar en eso de hermanos. Pero vamos a pensar en primer lugar quién es el que escribe y quiénes son los hermanos a quienes se dirige. ¿Quién es el que escribe? Pues el apóstol Pablo, un hombre con muchos dones, con unas experiencias extraordinarias, tanto en sufrimientos como en sus gozos. Un hombre que fundó iglesias, que hizo milagros. Ese es el que escribe, ¿verdad? Pero utiliza la palabra hermanos, mostrándonos que se pone al mismo nivel que aquellos a quienes escribe, que pensaba que no era superior a ellos, ni los miraba por encima del hombro, ni pensaba que no podía caer en los mismos pecados que ellos. El apóstol dice: el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Así que vemos, creo, su humildad al dirigirse de este modo a los hermanos. ¿Y quiénes eran los hermanos? Pues los hermanos a los que escribe normalmente era gente común. En algunos casos eran esclavos. En la carta a los Filipenses habla de los que estaban en la casa de César. Y en otros casos eran personas cuya trayectoria en la vida no había sido muy buena. Porque, por ejemplo, la primera carta a los Corintios dice: mirad, hermanos, usa la misma expresión, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios. Eso eran los hermanos. Así que esa palabra tan sencilla, hermanos, encierra muchas cosas. Pero entre ellas, repito, la humildad del que habla y el reconocimiento de que su condición en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación, en cuanto a su naturaleza corrupta, era exactamente igual que la de todos los demás. La misma naturaleza pecadora y la misma necesidad de gracia para la salvación. ¿Está ahí? Hermanos, porque me pongo al mismo nivel que vosotros, porque todos somos iguales en este sentido. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero en la carta a los Hebreos vemos que el Señor Jesucristo, cuya diferencia entre Él y nosotros es todavía mucho mayor que la de Pablo y los hermanos, pues del Señor Jesucristo se dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que si el Señor, con esa diferencia que hay tan abismal entre Él y nosotros, no se avergüenza de llamarnos hermanos, tengamos nosotros cuidado con ese asunto. Así que Pablo muestra su humildad. Ya lo hizo al comienzo de la carta. Si me acompañáis al capítulo 1, Romanos capítulo 1, nada más que empieza Pablo a escribir, en el versículo 11 dice: deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, pero para que no creáis que yo me pongo por encima de vosotros. Esto es, dice, lo explica, es decir, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice: quiero estar con vosotros para confirmaros, pero yo también necesito ser confortado por vosotros porque tengo la misma fe que vosotros. Es lo que dice Pedro también en una de sus cartas: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, aunque eran apóstoles, dicen, vuestra fe
es exactamente igual que la mía y necesitamos ser consolados. Así que es como si Pablo dijera, todos somos cristianos. Yo he tenido el privilegio y la responsabilidad de tener más dones y se me ha delegado una autoridad especial porque soy apóstol, pero soy un hermano junto a vosotros, salvo por gracia y con mi naturaleza corrupta. Es lo que dice en 1 Timoteo, cuando reconoce que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y él dice, de los cuales yo soy el primero. Así que Pablo muestra la humildad una y otra vez. Escribiendo a Filemón, no voy a leer toda la cita, la tenéis en la guía del culto. Escribiendo a Filemón, le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, le dice Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor. Sabéis que le pedía por Onésimo, ¿verdad? Para que recibiera a Onésimo. Así que tengo mucha autoridad para esto, pero te ruego por amor. Así que primera cosa, la palabra hermanos denota humildad en el que la usa. Pero también creo que denota que Pablo los llevaba en su corazón. En otra de sus cartas dice que sobre él se agolpaba la preocupación por todas las iglesias. Y él decía, quien enferma yo no enfermo, a quien se hace tropezar y yo no me indigno. Pablo no conocía personalmente a los hermanos en Roma, pero les dice que los llevaba en su corazón, que deseaba verlos, como hemos leído en el capítulo 1, que eran algo importante para él. Así que, hermanos, por tanto es bueno que en nuestras exhortaciones mutuas empleemos la palabra hermanos. Reconociendo, repito, la igualdad que todos tenemos, esto no quita que en la iglesia, en cualquier iglesia, todos estemos al mismo nivel en todas las cosas. Unos tienen unos dones, unos tienen unos oficios, el Señor ha delegado autoridad en unos que no ha delegado en otros. Pero en cuanto a la salvación, la fe y todo lo que eso implica, todos estamos al mismo nivel. Ahora bien, digo, debemos usar esa palabra, pero no es cuestión de usar simplemente una palabra, que nos acostumbremos a decir hermanos y ya está. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no podemos acercarnos o no debemos acercarnos a exhortar a un hermano por el que no nos interesamos, del que sabemos poco o nada y del que no me preocupa nada de su vida, con el que no procuro tener confianza. ¿Para qué me voy a acercar a una persona diciéndole hermano si luego con mi vida no demuestro que lo tengo como un verdadero hermano? Actuar así siempre provoca rechazo, siempre. Y lo que hemos de preocuparnos es de cultivar la relación de unos con otros y de pedir a Dios el momento y las palabras adecuadas para cuando llegue el momento de la exhortación. ¿Seguimos? Está claro que no siempre hay un tiempo para orar. Y si tengo que exhortar a un hermano y no es una cosa urgente, puedo estar orando a Dios durante un tiempo para que prepare el encuentro, su corazón, el mío, las palabras, pero no siempre hay ese tiempo. Pero sí, lo que tenemos que esforzarnos, si hablamos de vida práctica cristiana, es vivir como verdaderos hermanos y no funcionar como jueces sin misericordia. El hermano exhortado recibirá mucho mejor la exhortación cuando sabe que nosotros lo amamos y le hemos demostrado ese amor muchas veces. Os invito a que cuando leáis las cartas del Nuevo Testamento veáis cuántas veces, una y otra vez, se utiliza la palabra hermanos, y no siempre para exhortar, sino para otras muchas cosas. Esto no solamente es propio de Pablo. Si nos vamos a las cartas de Pedro, vemos exactamente lo mismo. Y si nos vamos a las cartas de Juan, vemos exactamente lo mismo. Pedro, por ejemplo, en su primera carta dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos. La misma forma, ¿verdad? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y no dice Pedro,
yo que soy un gran apóstol, sino yo anciano también con ellos ruego esto. Y en su segunda carta dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, son sus credenciales, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que ni Pedro ni Pablo se ponen por encima de la Iglesia, ni habla de que son apóstoles especiales, ni de que su fe sea distinta. Y Juan, repito, también en su primera carta habla de la comunión que él tiene con el Padre y con el Hijo, pero habla de la comunión que desea de él con todos los hermanos. Aunque también la diferencia de nivel era muy grande. Bueno, pues, hermanos, y con esto que acabo de decir de los apóstoles, pues se demuestra la falsedad que hay en el catolicismo romano con respecto a la sucesión apostólica. No me voy a detener en esto. Pero cuando el mundo comenzó a entrar en la Iglesia, pues la Iglesia empezó a establecerse en la Iglesia el mismo orden jerárquico que hay en el mundo. Pero de sucesión apostólica, nada. La manera apostólica es esta. Hermanos, os ruego. Esa es la manera de los apóstoles. Así que primera palabra, hermanos. Segunda palabra, os ruego. Digo que todo esto es preparación o introducción para la exhortación. La palabra que utiliza el apóstol y que aquí se traduce como ruego, en otras versiones aparece como exhorto, os exhorto. Y esto es así porque es una palabra que en griego tiene multitud de significados y aparece con mucha frecuencia en todo el Nuevo Testamento, a veces con un significado y a veces con otro. La palabra es también os aliento, os animo, os amonesto, os consuelo, os llamo, os conforto, y todo entra aquí. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, os animo a esto. Os amonesto para que hagáis esto. Os empujo a esto. Quiero consolaros que haciendo esto os vendrá bien. Quiero animaros a que hagáis esto. O quiero exhortaros y reprenderos porque no hacéis esto. Todo eso significado es de la palabra os ruego. Es una palabra muy frecuente. Y es cierto que a veces los mismos apóstoles, el apóstol Pablo, utiliza palabras muy duras cuando hay que ejercer disciplina. Pero no está reñida una cosa con la otra. El apóstol Pablo, por ejemplo, en una ocasión dice, con el tal ni aun comáis. Eso es duro, ¿verdad? Al tal lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. El mismo apóstol en ocasiones utiliza palabras muy duras, pero aquí, hermanos, os ruego, una mezcla de súplica y de autoridad. La palabra, esto sí os sonará, es la misma parakletos que el Señor Jesucristo utiliza para el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, os enviaré a otro consolador, ese consolador es el parakletos, el que está al lado para no solamente dar con la vara, sino para guiar, para consolar, para animar, para arrepender, para todas esas cosas. Y es el calificativo que le pusieron a Bernabé cuando le llamaron hijo de consolación, la misma palabra. Así que os ruego, tiene que ver con la consolación, con el consolador. De otro modo, la exhortación, por tanto, no consiste solamente en reprensiones o advertencias o avisos. La exhortación también tiene que llevar guía, enseñanza, ánimo, consuelo e incluso cuando sea necesario, como Bernabé, desprendimiento de bienes con la propia economía para ayudar al hermano al que voy a exhortar. ¿Nos hemos enterado? La exhortación no solamente es reprensión, sino también ánimo, consuelo, guía e incluso ayuda. Voy a reprender a un hermano que no está funcionando bien, pero estoy dispuesto a ayudarle hasta tal punto en sus necesidades. Así que palabra con distintos significados, distintas acepciones. En algunos pasajes aparece más, digamos, la parte positiva de ánimo, consuelo y demás, y en otros pasajes la parte más negativa. Pero lo que está claro es que hemos de cuidarnos para no fomentar o para no desarrollar en nosotros un espíritu legalista que lo único que está pendiente es del fallo del hermano para reprenderlo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno.
Bueno, ¿y cómo hacemos esto? En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Simeón, aquel hombre que cogió al niño Jesús pequeño en brazos, se nos dice que ese hombre mayor esperaba la consolación de Israel. La misma palabra. ¿Quién era o quién es la consolación de Israel? Y decimos, el Señor Jesucristo. Simeón esperaba el Paracleto de Israel, que para él era el Mesías. Así que si no estamos seguros de cómo el Espíritu Santo nos conduce para exhortar, puesto que Cristo es la consolación de Israel, debemos fijarnos en el Señor Jesucristo, en lo que hacía con las personas y especialmente con los suyos, para aprender de ahí cómo exhortar. Y ahí vemos, durante ese periodo de 3 años más o menos, cómo trató con los suyos, con aquellos que iban buscando los primeros lugares, con aquellos que se peleaban entre sí, con aquellos que querían que cayera fuego del cielo sobre una aldea. Podemos y debemos aprender mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos evitará muchos problemas en la exhortación. Y en el Señor siempre vemos que hay pocas palabras, digamos, de advertencia y más palabras de ánimo y de consuelo. Pocas palabras para llamar la atención del peligro y más palabras para que nos fijemos en aquel del cual dependemos. Así que en definitiva, 2 palabras esenciales: hermanos, os ruego. Aparece esa misma fórmula en infinidad de pasajes del Nuevo Testamento que os invito a que busquéis en casa. Y no solamente para exhortar como aquí, sino a veces para advertir. Mirad, si tenéis abierto la carta a los Romanos, vamos a ver capítulo 16, versículo 17. Dice, o empieza de la misma forma, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, lo mismo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina y que os apartéis de ello. Aquí se está ordenando otra cosa, se está diciendo que nos fijemos en otra cosa, pero se emplea la misma expresión, os ruego, hermanos. Y lo mismo tenemos en el capítulo 15, versículo 30. Digo que es una expresión que se utiliza en muchísimas ocasiones, no solo para exhortar o para animar, sino para todos los significados que he dicho antes de la palabra. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que nos ayudéis orando por mí a Dios. ¿Era Pablo un gran hombre de oración? Claro que sí, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Pues dice, os ruego, hermanos. El argumento aquí es distinto que en Romanos 12. En Romanos es por la misericordia de Dios, en el capítulo 12. Aquí el argumento es por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Es una construcción similar. Os ruego, hermanos, por este argumento. Y Pablo dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Evidentemente ahí lo que nos muestra es la necesidad que tenemos todos, no solamente de orar juntos, sino de orar los unos por los otros, y la necesidad que tenemos los que estamos en el púlpito, los responsables de las iglesias, de las oraciones de los hermanos. Porque si Pablo las pedía para él, cuánto más no debemos hacerla nosotros por nosotros mismos. Así que de nuevo vemos su humildad. Hermanos, aunque soy un apóstol y tengo muchas cosas que decir, os ruego que oréis por mí. A veces la expresión aparece en plural. En vez de os ruego, hermanos, cuando escribe, por ejemplo, alguna de sus cartas, dice, os rogamos, porque se une a sí mismo a Timoteo o a Silas o a otros compañeros de ministerio. Y él no se consideraba por encima, y dice, os rogamos, hermanos. Y en otro lugar también dice, hermanos, orad por nosotros, no solamente por mí. Así que esta es la manera correcta, mostrar bondad y humildad, mostrar afectos, porque el trato áspero y riguroso lo único que va a hacer es exasperar a la persona y predisponerla en contra de nosotros y de todos los argumentos que le podamos ofrecer. ¿Qué es lo que sucedió con Roboam, el hijo de Salomón, y con las tribus de Israel? ¿Nos
habló con aspereza a las tribus de Israel, y las tribus con Jeroboam al frente le dijeron, ahí te quedas. Así que Pablo muestra su humildad, enseñándonos la necesidad que tenemos de eso. Y finalmente quiero decir también que no hemos de olvidar que aquellos hermanos a los que escribe Pablo, además de ser hermanos de Pablo, ¿qué eran? Si me acompañáis a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A la hora de la exhortación, si tenemos presente que el hermano o los hermanos son hermanos amados por el Señor y amados por el Señor de una forma mucho más especial y mucho más grande que lo que nosotros podemos amar a los hermanos, si no perdemos eso de vista, seguramente nuestra exhortación será distinta. Considerar que son amados por el Señor, como dice Jeremías, con un amor eterno y con un amor tan grande que llevó a Cristo a la cruz. Esos son los hermanos escogidos por Dios para salvación, llamados por Dios, a los que nosotros hemos de exhortar. Entonces no olvidaremos que al igual que nosotros, ellos también están en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento en el cual estamos todos y que todos estamos, digamos, en el mismo camino, en el mismo barco. Somos igualmente peregrinos hacia nuestra tierra celestial, nuestra patria celestial, y todos vamos aprendiendo. Y necesitamos todos la exhortación. Vale, hasta aquí. Antes de la exhortación, preparemos el terreno. Os ruego, hermanos, os ruego. Pero como no quiero entrar en el argumento, voy a seguir diciendo algo más acerca de la exhortación. Y para ello, vais a acompañarme a la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Bueno, leo el 12 también. Hebreos 3, 12. Dice ahí el escritor, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que en el versículo 12 y antes del versículo 12, el apóstol ha estado hablando de la necesidad de que cada uno se examine. Pero ahora en el versículo 13 utiliza un verbo en imperativo y dice, exhortaos los unos a los otros. Esto, según lo que he dicho antes, nos muestra que la exhortación no es opcional. No es opcional, es una responsabilidad de todos los cristianos. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos, a ver si hay en nosotros un corazón malo de incredulidad, a ver si estamos en la fe, a ver si amamos verdaderamente al hermano, a ver qué motivo tengo para acercarme al hermano. Pero una vez que he hecho eso, tengo que asumir mi propia responsabilidad. Dice, exhortaos los unos a los otros. Aparece esta expresión con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que no hay excusa para el que no tenga el don de la exhortación. ¿Cómo se aprende la exhortación? ¿Cómo se aprende? El ejemplo de la natación es muy sencillo. ¿Cómo se aprende a nadar? Metiéndote en el agua, ¿verdad? Nadie puede aprender a nadar si no se mete en el agua, hay un riesgo. Pero tienes que meterte en el agua.
¿Cómo se aprende la exhortación? Practicándola. No de cualquier manera, evidentemente, pero practicándola. Porque es imposible que uno se perfeccione en eso si eso no se realiza. Es imposible que uno se perfeccione si no tiene en cuenta lo que nos dice la Biblia acerca de eso. Y es imposible que uno se perfeccione si no tiene en cuenta la experiencia de otros que van por delante. He escuchado hermanos decir, como cada vez que hablo para exhortar meto la pata, me callo y ya no hablo más. Eso no es correcto. No tienes que callarte y por dentro estar hirviendo, ya no habla más. Lo que tienes que hacer es aprender y pedirle al Señor sabiduría que viene de lo alto y empezar a practicar eso. A veces tendrás que practicarlo como el que sabe nadar y desde la orilla está dando instrucciones a otro que está dentro. Pero a veces te tendrás que meter en el agua para ayudar al otro que a lo mejor se está casi ahogando. Así que no es correcto decir ya no hablo más, porque entonces no estaríamos cumpliendo este mandamiento. Pero tampoco es correcto que hay algunos hermanos, hermanas, hermanos en general, que tienen, digamos, una capacidad grande de hablar y de contestar y que sin gracia en su corazón y con poco amor a los hermanos, se atreve, por así decirlo, a exhortar y a decir barbaridades durante mucho tiempo sin estar preparados, sin haber mostrado antes amor para con sus hermanos. Así que no es ni lo uno ni lo otro, porque somos dados a irnos a los extremos. A decir no lo hablo más porque no quiero problemas y lo mejor me callo la boca, o a estar dispuesto a hacerlo siempre como si fuera una cosa sencilla sin tener ninguna sabiduría de lo alto, sino como dice Santiago, mostrando una sabiduría que es animal, carnal, natural o incluso diabólica. Así que no es esta una labor solo para los responsables de las iglesias. Es cierto que los pastores y los responsables de las iglesias tienen una responsabilidad especial. Yo exhorto tanto desde el púlpito como después en privado. Pero esto no quiere decir que esa responsabilidad no esté en todos los miembros de la iglesia, cada uno en su medida. Que no es suficiente con decir ya he venido al culto, ya me he sentado, he ocupado mi lugar, me voy hasta el domingo que viene. No es suficiente con eso. La vida práctica cristiana implica muchas cosas. Y normalmente somos, me incluyo también, flojos en el cumplimiento de este mandamiento. Por distintas razones. Pero normalmente somos flojos en el cumplimiento de este mandamiento. Y nos olvidamos que se nos dice que hemos de preocuparnos los unos por los otros, amarnos unos a los otros, orar unos por otros, confesarnos nuestras ofensas unos a otros, alentarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, tener paz unos con otros. Todo eso entra en os exhortamos. Y también quiero decir algo acerca de otro aspecto de este ministerio, lo he citado al principio, como es el de aceptar las exhortaciones de los hermanos. Si soy cristiano, tengo que saber que el Señor ordena a mis hermanos que me exhorten. Eso es lo que el Señor dice a todos, ¿verdad? Así que si necesito paciencia y humildad y amor y mansedumbre para exhortar, también tengo que crecer en esas mismas cualidades para recibir la exhortación, porque si fallamos en uno de esos dos aspectos, estaremos fallando en nuestro crecimiento, tanto si fallamos en exhortar como si fallamos en aceptar la exhortación. El pecado obstaculiza nuestra visión. El pecado nos impide ver bien, pero vemos muy bien los defectos de los demás, pero no los nuestros. Así que he dicho al comienzo, cuando he recordado los aspectos generales de estos dos versículos de Romanos, que la vida cristiana era un servicio sacrificial, ¿verdad? He dicho eso. Pues la exhortación a los hermanos es un servicio sacrificial que le debemos a los hermanos y que se lo debemos por amor a ellos, aunque tiene sus riesgos, y el cual debemos hacer con discreción, con humildad y con amor. O lo digo de otra manera, el cristiano que se aísla de sus hermanos porque no quiere exhortar ni admite ser exhortado, se aísla en ese sentido, no cumple ni deja que otro cumpla, es
más propenso a que caiga en sus tentaciones, porque está solo. Caerá con más facilidad en sus tentaciones. Alguien ponía el ejemplo de que cuando un palo se separa del fuego, pues rápidamente se apaga, ¿verdad? Así que necesitamos estar juntos para tener menos riesgo de enfriarnos. Porque cuando uno está solo, no tengo nada que ver con los hermanos para exhortarlos, ni quiero que los hermanos se metan mucho en mi vida, tendrá muy presente las cosas del mundo, el camino ancho, y será muy fácil que caiga en sus tentaciones y en sus pecados. Como no puedo hablar mucho, os invito a que tengáis en casa un momento para leer las muchas citas que tenéis en la guía del culto. Os leo algunas sin comentarlo. En el libro de Proverbios dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Otro proverbio dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Otro proverbio dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará, pero el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hay cita del libro de Proverbios. En el libro de los Salmos dice, por ejemplo, el salmista: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Dice el salmista. El Señor Jesucristo también dice que el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, en multitud de pasajes, dice, por ejemplo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Tenéis abierto Hebreos todavía? Digo un par de cosas más acerca del versículo 13 del capítulo 2 de Hebreos. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Dos aspectos. El primero, cada día. ¿Por qué cada día? Creo que es porque tenemos necesidad cada día, ¿verdad? Todos tenemos necesidad cada día o de recibir consuelo, o de recibir ánimo, o de recibir una amonestación más o menos grande, o de lo que sea. Tenemos necesidad porque somos personas que pecamos todos los días. Cada día. Y si Pablo nos dice que según tengamos oportunidad debemos hacer el bien a todos, pues el bien se lo debemos hacer mayormente a los hermanos, y una parte del bien es precisamente con la exhortación. Es un sacrificio que nos debemos unos a otros cada día. Y dice también: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué significa esto? Pues simplemente significa que nuestro viaje es muy corto, que nuestra vida es muy corta, que tú no sabes ni yo si mañana voy a tener oportunidad de exhortar, o mañana voy a tener la oportunidad de que un hermano me exhorte a mí. Entre tanto que se dice hoy. El Señor Jesucristo utiliza la misma expresión muchas veces. En una ocasión dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Pues eso es lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Exhortaos cada día, entre tanto que se dice hoy. Es la misma expresión de urgencia de cuando se habla de la salvación. En la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol dice: he aquí hoy el día aceptable, aquí el día de salvación, ahora es. La salvación no se puede dejar para mañana o para el mes que viene, porque no sabes qué será de ti el mañana o el mes que viene. Pues la misma urgencia se emplea aquí para esto. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Una vez que demos el paso ya no habrá posibilidad ni de exhortar, ni tampoco
ninguna posibilidad de salvación para aquellos que no hayan creído. Lo digo de otro modo todavía. En este tiempo tan corto que es nuestro hoy, tenemos que dedicarnos con seriedad y con entusiasmo a nuestro crecimiento de santidad y al crecimiento de santidad de los hermanos. Entre tanto que se dice, hoy me tiene que preocupar mucho mi vida en santidad y la santificación de los hermanos, porque todos estamos en peligro de desviarnos, somos propensos a creer las doctrinas, pero no a entregarnos a las doctrinas. Y hemos de examinarnos y hemos de exhortarnos. Calvino decía en relación con este asunto, a menos que nuestra fe sea levantada de vez en cuando, quedará postrada. A menos que sea calentada, se enfriará. A menos que sea despertada, quedará amodorrada. Dios quiere, pues, que nos estimulemos los unos a los otros por medio de exhortaciones mutuas para que Satanás no camine en nuestros corazones. Así que la vida es cambiante, las circunstancias son cambiantes y puede que en cualquier momento sea nuestro último hoy. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentaros en esta mañana. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, primera cosa, afecto en mi corazón, humildad, os ruego. Y ahora el tercer aspecto, que digo que el próximo día, si el Señor lo permite, consideraremos el argumento por las misericordias de Dios. Y después de esa introducción, la exhortación. Hermanos, que el Señor nos dé gracia para andar por este camino, pero no nos olvidemos que se precisa también de nuestro esfuerzo y de nuestro aprendizaje. Hagamos entonces eso para la gloria de su nombre, como decimos que debemos hacer todas las cosas. Que así sea.